Buenas tardes, mi nombre es Jorge Herrera, soy asesor externo de la Cámara Nacional de Comercio, experto en materia corporativa y en el tema financiero. Lo que hoy voy a exponer es básicamente toda la normativa, en resumen, referida a materia financiera respecto a todas las medidas y políticas que se han emitido por el gobierno nacional a efectos y con respecto a la pandemia. En primera instancia, voy a mencionar la ley 1294, ley excepcional de diferimiento de pagos de créditos y reducción temporal de pago de servicios básicos, que lo que nos dice en todo caso es las entidades de intermediación financiera tienen que aplicar un diferimiento automático del pago de amortizaciones de crédito y capital, y que otorgará un plazo de máximo de hasta 6 meses posteriores al levantamiento de la declaratoria de emergencia. Al respecto a la carta circular ASFI 2785/2020, lo que nos señala es lo siguiente: el diferimiento es aplicable a prestatarios con operaciones de crédito vigentes al 29 de febrero del 2020 y cuyo pago de amortizaciones en el periodo comprendido del 1 de marzo al 31 de mayo del 2020. Esas amortizaciones diferidas podrán ser incluidas en la cuota final o en las demás cuotas que según cronograma sean pagadas a partir de los 6 meses posteriores al 31 de mayo del 2020. Asimismo, la circular 2785/2020 señala lo siguiente: el diferimiento es aplicable a operaciones por los periodos comprendidos entre el 1 de marzo al 31 de mayo del 2020, y estas amortizaciones van a ser de 6 meses posteriores al 31 de mayo del 2020. El Decreto Supremo 4216 lo que hace es crear el programa de apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa y el plan de emergencia de apoyo al empleo y a la estabilidad laboral. ¿Qué nos dice el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa? Tiene por objeto proporcionar recursos para precautelar fuentes de empleo, el funcionamiento de la continuidad del negocio y sus operaciones. Condiciones de los créditos: plazo hasta 5 años, plazo de gracia entre 6 meses a 1 año, monto máximo 115,000 bolivianos y la tasa de interés va a depender si es pequeña, mediana, grande o microempresa. El plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral lo que hace es otorgar recursos en calidad de crédito bajo las siguientes condiciones: plazo 18 meses, plazo de gracia hasta 6 meses, el monto 2 salarios mínimos nacionales por trabajador, en cuyo caso el monto mayor será 8,488, la tasa de interés 3,73% anual. Los beneficiarios son empresas con o sin créditos vigentes al 29 de febrero en las categorías de riesgo ABC según nomenclatura de ASFI. Garantías que respaldan estos créditos: las garantías del FOGACIP y del FOGAPSEP. Requisitos: la presentación de la última planilla de pago de aportes y declaración jurada. Comunicado ASFI lo que hace en este caso es precisar lo siguiente: pasada la cuarentena total dispuesta por el gobierno nacional, los prestatarios disponen de 6 meses para acordar con las entidades de intermediación financiera la forma en que efectuarán el pago de las cuotas diferidas. Se aclara que a partir de junio del 2020 los pagos de las amortizaciones correspondientes a capital e intereses van a seguirse cumpliendo conforme a las condiciones previamente pactadas o a las condiciones pactadas en cada caso en particular. El Decreto Supremo 4248 lo que hace es ampliar el plazo del diferimiento del pago de créditos correspondientes a capital e intereses, y nos dice: se amplía por los meses de junio, julio, agosto para aquellos prestatarios con saldos de endeudamiento menor o igual a 1 millón de bolivianos. Para aquellos créditos con saldos de endeudamiento mayor a 1 millón de bolivianos, las entidades pueden diferir las cuotas ante la solicitud del prestatario y según evaluación caso por caso. La excepción es aquella persona natural que todavía cuente con el pago de su salario correspondiente mensualmente.
Este decreto 4248 en su disposición adicional señala lo siguiente: además, los prestatarios que hayan sido beneficiados con los diferimientos también pueden acceder a reprogramaciones o refinanciamientos de sus obligaciones, siempre y cuando cuenten con la capacidad de pago, pudiendo además acceder a créditos para capital de operaciones. La disposición adicional segunda señala lo siguiente: las entidades de intermediación financiera durante el periodo de diferimiento pueden además hacer modificaciones a los procesos de análisis y evaluación crediticia, pudiendo evaluar la capacidad de pago de sus prestatarios mediante la proyección de flujos de caja. Carta circular 3006 del 2020 señala lo siguiente: como efecto del Decreto Supremo 4248, las entidades de intermediación financiera y las empresas de arrendamiento financiero deben aplicar el diferimiento de las cuotas correspondientes según lo dispone el mencionado decreto. Decreto Supremo 4272 lo que hace es crear el Programa Nacional de Reactivación del Empleo. Este programa es un conjunto de medidas desarrolladas que tienen por objeto paliar de alguna forma los efectos negativos de la crisis provocada por la pandemia. Entre el conjunto de medidas se tiene el Programa Intensivo de Empleo, que tiene por objeto coadyuvar a la reactivación económica a través de la ejecución de proyectos de infraestructura pública que se consideren intensivos en mano de obra, pequeña escala y corta duración. Además, este decreto 4272 crea el fideicomiso del Fondo de Reactivación, que tiene por objeto financiar parcialmente la reprogramación de créditos en determinados sectores. El FOGACEP, el Fondo de Garantía Sectorial, tiene por objeto garantizar nuevas operaciones crediticias otorgadas por entidades bancarias y no bancarias, y la emisión de títulos valores de deuda emitidas por empresas legalmente constituidas. Se amplía la finalidad del Fondo de Afianzamiento BDP para garantizar las operaciones de crédito para las MIPYMES. El FOGAVIS, Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria, garantiza la otorgación de créditos a los sectores poblacionales de bajos niveles de ingreso y regiones con déficit habitacional por parte de bancos, PYME, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito y entidades financieras de vivienda. Además, dentro de este plan se tiene la inversión público-privada a través de dos mecanismos: concesiones y alianzas estratégicas. Subsidios. El programa de subsidio a la demanda para MIPYMES tiene por objeto generar sinergias y complementariedad entre el financiamiento, créditos y la adopción de conocimientos y tecnologías que permitan mejorar la productividad y la competitividad de MIPYMES. ¿Cuáles son las entidades encargadas de llevar a cabo este programa? Las entidades financieras de desarrollo, las instituciones financieras de desarrollo, bancos PYME y cooperativas. Programa de incentivo al consumo de bienes y servicios producidos en Bolivia. Tiene por objeto incentivar el consumo de bienes y servicios elaborados en Bolivia bajo dos parámetros: líneas de crédito exclusivas y ampliar el margen de preferencia. Respecto a este primer punto, el Banco Central de Bolivia, mediante resolución de directorio 60/2020, establece lo siguiente: se hace una liberación del encaje legal al cual están obligados los bancos y con esa liberación se constituye el Fondo de Créditos en Moneda Nacional para la adquisición de productos nacionales y el pago de servicios con el fondo denominado CAPROSEM. Las entidades de intermediación financiera pueden solicitar préstamos de liquidez al Banco Central de Bolivia en moneda nacional a una tasa de interés del 0% para conceder créditos en moneda nacional para adquisición de productos nacionales y el pago de servicios de origen nacional. Estos créditos deben tener como plazo al menos 11 meses y a una tasa de interés no mayor al 3% anual. Respecto a este programa, el Banco Unión ha creado el denominado Crédito 123, que señala la tasa, un crédito destinado a personas naturales y jurídicas y a una tasa de interés del 3% anual. La garantía de estos créditos además contempla el 50% del Fondo de Garantía FOGAVISEM, el Fondo de Garantía para el Consumo de Bienes y Servicios Nacionales, creado mediante Decreto Supremo 4297.
Requisito: demostrar que el destino del crédito será para emprendimientos o una actividad económica en Bolivia. Montos: persona natural 1.000 a 64.000 bolivianos. Micro o mediano empresario puede acceder a 350.000 bolivianos. Conclusiones respecto a lo expuesto. Las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, si bien tienen como propósito principal dotar de liquidez a las empresas para que puedan afrontar sus obligaciones, estas medidas representan más endeudamiento para la empresa, cuya accesibilidad en la mayoría de los casos se ve afectada por la calificación crediticia. Resulta necesario, bajo el contexto actual, proponer una modificación a la normativa regulatoria bancaria respecto a la obligación de las entidades de intermediación financiera de constituir previsiones, modificación que permitiría a las entidades bancarias realizar adecuaciones a sus políticas de exposición al riesgo y de esta manera poder atender la demanda de créditos. Los fondos creados para garantizar créditos, refinanciamientos o reprogramaciones, en todo caso, dependen de la obtención y constitución de los recursos necesarios por parte del Estado, por lo que es primordial que se garantice la obtención y constitución de estos recursos para su eficaz funcionamiento. Los fondos de inversión cerrados como mecanismo alternativo de financiamiento tienen la capacidad de poder financiar a las empresas. Sin embargo, se debe plantear la necesidad de modificación de la normativa regulatoria para que los fondos de inversión puedan atender eficientemente requerimientos de financiamiento para las empresas en función al nivel de riesgo que conlleven dichas operaciones. Y finalmente, de forma independiente a las medidas ya adoptadas, las empresas requieren liquidez que no provenga de endeudamiento, por lo que es necesario plantear e insistir al Gobierno Nacional propuestas sobre reducción de la carga impositiva para empresas, creación de fondos para capital de riesgo por parte del Estado para inyección de capital a las empresas y normativa específica para la reestructuración de empresas que contemple aspectos laborales, tributarios y financieros, así como establecer un orden adecuado de pagos de acreencias que permita su reactivación.